Mientras los niños salen, les invito para que puedan abrir su Biblia, Lucas 2, del 1 al 7. Voy a repetir la cita, Lucas 2, del 1 al 7. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primero siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor bendito, estamos delante de ti para alabarte, para adorarte. Dios, queremos que tú nos hables el día de hoy, queremos que tú sigas transformando y tocando nuestra vida con tu palabra. Háblanos, Señor, y enséñanos a aplicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. En nuestro país, México, cada día nacen miles o cientos de miles de bebés. Y el gobierno tiene que implementar muchísimo recurso para poder atenderlos a todos. No cabe duda que son muchos pañales, ¿verdad? Los que se usan. Bueno, el gobierno, según las estadísticas, dice que invierte casi 300 millones de pesos diarios en los servicios de estos nuevos mexicanos que nacen. ¿Saben? Pero el nacimiento de Cristo no le costó nada al Imperio Romano y menos al pueblo judío. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació en un lugar tan humilde que no había incubadoras, no había enfermeras o doctores, médicos, no había parteras. No le dieron al Señor Jesús fórmula láctea cuando nació, no le hicieron la prueba del tamiz, no le pusieron las vacunas. Pero sí, el costo más alto sería su vida misma, porque Cristo vino al mundo a salvar a todo aquel que cree en él, a los pecadores como nosotros. Vino a salvarnos, cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. El costo más alto fue entonces para Dios. Él mismo se entregó por nosotros, para que nosotros podamos ahora disfrutar el gozo de celebrar un día como la Navidad, o como recordar su nacimiento, vaya, que eso es lo importante, recordar su nacimiento, para ser tocados por él, para ser marcados y recordar que él vino al mundo a dar su vida por todos nosotros y librarnos de la condenación eterna. El nacimiento de Jesucristo ha marcado la historia de la humanidad, pero lo más importante es que marque nuestra historia personal. ¿De qué sirve saber que hay un antes de Cristo y después de Cristo si no hay un antes y después en mi propia vida? Cristo vino al mundo para que su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección marcaran nuestra vida para siempre, para que exista un testimonio de un antes y un después. Así que estas nuevas de gozo que relata el Evangelio de Lucas tienen un impacto en nuestra vida. A lo mejor en Navidad, en estas fechas de diciembre es más significativo, pero podemos recordarlas siempre, todo el año. Recordar que Cristo vino para salvarme y para que yo pudiera entonces también compartir ese evangelio de salvación con otras personas que tanto y tanto le necesitan. Por eso el día de hoy, hermanos, quiero invitarles para que vayamos a este pasaje de Lucas 2, del 1 al 7, y poder extraer por lo menos 3 enseñanzas. La primera de ellas, y les voy a invitar que la podamos leer todos juntos, la primera de ellas dice así: el nacimiento de Cristo trajo gran gozo en medio de un mundo cautivo. ¿Qué significa para ti el nacimiento de Cristo?
¿Cómo celebras la Navidad? Miren, es un poco extraño, ¿no? Aquella fiesta donde se reparten invitaciones, la fiesta para Juanito, ¿verdad? Y Juanito cumple 8 años. Y en la fiesta, el mero día, no está Juanito. Como que está raro, ¿verdad? Y todo el mundo se divierte en el honor de Juanito, pero Juanito no está. Y además, todavía más raro, los niños se regalan cosas, se regalan juguetes entre ellos, pero ningún regalo es para Juanito. Qué extraño. Pero así es muchas veces la celebración de Navidad. Dejamos a Cristo de un lado, dejamos a quien vino a este mundo a un lado, no lo tomamos en cuenta, nos olvidamos de Él. Nos enfocamos en los regalos, la comida, las vacaciones, la familia y todas, muchas cosas buenas, sí, muchas cosas buenas que Dios nos ha dado y podemos disfrutar. Pero pues no dejemos de lado a Cristo, no saquemos del festejo al Señor Jesús, quien vino a nacer. ¿Cómo celebramos la Navidad? ¿Nos enfocamos en los defectos de la humanidad o en la oportunidad que Dios nos da para compartir las buenas noticias? O sea, podemos salir a la banqueta y decir, híjole, no, qué mal está el mundo. O podemos salir a la banqueta y decir, gracias Dios por ponerme en esta tierra, porque me das la oportunidad de compartir tu evangelio, de compartir la verdad, porque hay mucha necesidad. O sea, ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir en este tiempo, en esta época? Porque Dios nos ha dado buenas noticias. Ya lo vimos, ¿verdad? Semanas atrás, como los ángeles anuncian las nuevas de gran gozo, ¿verdad? Gozo y paz a los hombres. Le anuncian a los pastores que Cristo ha nacido. Los pastores van corriendo hasta Belén, encuentran al niño, comparten la noticia. Para eso vino Cristo, para que podamos compartir este mensaje, ese mensaje de gozo en medio de un mundo cautivo. Sí, principalmente por el pecado. Vivimos en este mundo cautivo por el pecado, pero para eso vino Cristo, para librarnos de la cautividad del pecado, que este pecado ejerce sobre la vida de las personas. Por ejemplo, si vamos al relato bíblico, podemos ver que cuando Jesús nació, el pueblo judío era cautivo del imperio romano. Por eso fueron cada quien a su ciudad para empadronarse. Los romanos ejercían un fuerte control sobre los pueblos que habían conquistado. Y a este César, ¿verdad? Que se le menciona aquí en el capítulo 2, se le ocurrió, voy a contar cuántas personas tengo. Como si contara monedas, como si contara billetes. Quiero saber cuántos tengo, ¿verdad? Para vanagloriarme, para decir que tengo muchos. Y en esa época, en ese medio, nace Jesús dentro de un pueblo cautivo. Porque muchas veces también el pecado así nos hace creer o nos hace pensar, ¿verdad? Que podemos nosotros perdernos o contar lo que supuestamente hemos conseguido o tenemos y nos olvidamos del plan de Dios, de la voluntad de nuestro Señor. En esa cultura grecorromana nació Jesucristo, en medio de un pueblo cautivo políticamente, geográficamente y espiritualmente también. Fue como si Dios hubiera escogido un escenario adverso para mostrar su gran poder. Bueno, de hecho, en medio de este pueblo necesitado, Dios mostró su misericordia. Dios mostró su misericordia y su amor con la venida del Señor Jesucristo. Si leemos Lucas 2, 1 y 3, lo voy a leer en otra versión, dice, en esos días el emperador Augusto ordenó que se levantara un censo de toda la gente. El primer censo se levantó cuando Cirenio era el gobernador de Siria. Por lo tanto, cada quien tenía que ir a inscribirse a su propio pueblo. Pensamos muchas veces en la situación histórica y política de lo que vivió el pueblo judío. Pero también podemos hacerlo propio, ¿verdad? Si lo transportamos
a que el pecado muchas veces nos tiene así. El pecado muchas veces dicta el estilo de vida de la persona, le dice a la persona a dónde ir, qué hacer, qué ver, qué tocar, qué comer, y le tiene cautivo. Ahora, ¿nos está cautivando el pecado o nos está cautivando Cristo? Hablando de una manera positiva. Lo que anhelamos o lo que más anhelamos es nuestro placer o la voluntad de Dios primero. Cristo vino al mundo para romper nuestro yugo de pecado. La Biblia dice en Gálatas 5:1 algo bien importante. Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios quiere darnos libertad. Dios quiere que seamos libres. Ahora, esa libertad, cuando vamos a la Biblia y vemos la palabra libertad, no es permiso para que yo haga lo que quiera, sino es la oportunidad que Dios me da para obedecerlo en sus límites, en su voluntad. Y pareciera que hoy a las personas no les gustan los límites, ¿verdad? Las personas rompen límites, el límite de velocidad, el límite de colesterol, el límite de azúcar, los límites de respeto entre la familia, los límites de decibeles, ¿verdad? Porque a veces las fiestas ruidosas o los gritos, hoy se rompen muchos límites y pareciera que a las personas les encanta. Pero el Señor nos ha dicho que estemos firmes en la libertad en la que Él nos ha llamado. Que no rompamos las reglas que Él nos ha puesto para que disfrutemos esa libertad. Y por eso su nacimiento en medio de una nación cautiva nos habla del plan perfecto de Dios. Que Él vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado. Para eso vino Cristo, para que pudiéramos gozarnos en medio de un mundo cautivo y compartir esas buenas nuevas. Compartir esas buenas nuevas para que otros también encuentren el agua de vida, el pan de vida, la luz del mundo que nosotros hemos recibido. En segundo lugar, acompáñenme para leer ese segundo punto. Dice así: el nacimiento de Cristo trajo paz en medio de un mundo estresado. Miren, no es secreto que hoy en día el estrés es la principal causa de muchas enfermedades. Enfermedades físicas, mentales, morales, emocionales y espirituales. Por lo menos en estas 5 áreas. Física, mentales, morales, espirituales y emocionales. Hay personas que se han convertido en una clase de adictos a la adrenalina que el estrés les provoca. Lo que les hace desear situaciones extremas o estresantes más bien. Y cuando ven que la calma se acerca, entonces intencionalmente provocan un conflicto o algo estresante para ellos y las demás personas. Ciertamente hay personas que no saben disfrutar la paz. Les resulta aburrida. Hay personas que creen que la paz es para los adultos mayores o para cuando estén en el panteón, en cenizas o enterrados. Pero el acelere de la vida nos lleva al desgaste emocional, mental, físico y espiritual. Y solamente Cristo, solamente Él nos puede hacer entender que es a través de su paz que podemos disfrutar la vida. Ahora, la paz que Cristo nos dice que debemos de vivir no es que tenemos que andar muy lentos por la vida o andar así como tortuga o como perezoso. No, sino en medio de lo que hacemos, de nuestros quehaceres, obligaciones, deberes, gozar de la paz y no dejar que la angustia, la desesperación, el estrés nos consuma y nos lleve a gritar, a insultar, a desesperarnos, a romper los límites porque estamos estresados y esa es nuestra excusa. Debemos dejar que Cristo nos llene de su paz. Para eso vino el Señor al mundo. Para eso vino Cristo. Sí, para rescatarnos del infierno, pero mientras estamos aquí viviendo, necesitamos experimentar esa paz para poder ser transformados
para poder saber que el estrés no me va a llevar a nada bueno, sino, como ustedes saben, y quizá ya lo han experimentado, algunas enfermedades físicas también. Solamente Cristo entonces puede hacernos disfrutar, entender la paz que viene cuando creemos en Él, cuando dejamos que su palabra entre a nuestra vida para nacer de nuevo, para ser regenerados, transformados, nuevas criaturas que podamos disfrutar la paz en medio de un mundo estresado. Yo sé que algunos de ustedes han visitado la Ciudad de México y si alguna vez se han subido al metro en una hora como a las 3 de la tarde, saben de qué hablo, ¿verdad? La gente sale del metro corriendo, ¿sí? Y si uno no tiene prisa, pero pues se deja llevar también, se lo llevan, ¿verdad? Si uno quiere subirse al metro, nomás se pone en medio del tumulto, flojito, y lo meten y lo sacan, ¿verdad? Así, así. Y a veces el entorno, nuestro entorno, donde vivimos, afecta de una manera negativa para estresarnos. No sabemos a lo mejor cómo manejar la presión. No sabemos a lo mejor cómo manejar las cosas que no nos gustan, que no nos caen bien, que no queremos escuchar o que no queremos ver. No sabemos quizá cómo manejar eso. Pues no podemos cerrar los ojos, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos confiar en Cristo para que Él nos llene de su paz, para que Él cambie esa queja en gozo, esa toxicidad en gozo, en alegría y en esperanza, para caminar con Él. Ahora, yendo al pasaje, podemos a lo mejor solo imaginar la angustia y el estrés que vivieron José y María al tener que viajar cientos de kilómetros con María embarazada, o más bien cientos de metros con María embarazada, casi por dar a luz. Y no solo fue lo difícil del viaje, sino también el estrés, la angustia de no encontrar un lugar para alojarse y un lugar para que naciera el niño. Miren, yo sé que muchos de ustedes recuerdan cuando iban a nacer su hijo, su primero, segundo, tercero, no sé, ¿verdad? Y las hermanas a lo mejor se acuerdan de los dolores. Agarraban al esposo de la mano y la apretaban, ¿verdad? O del pescuezo y lo apretaban, ¿verdad? Y le decían, el próximo lo tienes tú, casi, casi. O sea, aún sabiendo ustedes que iban a una clínica, que les estaban esperando, que, bueno, que estaban en las manos de Dios, claro, pero aún así había estrés, había preocupación, había angustia. Ahora imagínense a José y María. No sabían dónde iban a pasar, no conocían a nadie en ese pueblo, todo estaba ocupado, ¿verdad? Pero aún así Dios proveyó porque confiaron en Él, confiaron en el Señor y el Señor proveyó. Lucas 2, 4 al 5 dice, entonces José también salió del pueblo de Nazaret de Galilea, se fue a Judea, a Belén, al pueblo del rey David, porque era descendiente de él. Se registró con María, quien estaba comprometida con él, y ella estaba embarazada. Yo creo que todos tenemos que ser tanto maduros como realistas y poder reconocer lo que nos produce estrés, lo que nos angustia, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra reacción, hacia esas situaciones? Nos enojamos, nos ponemos tristes, gritamos, lloramos, enfrentamos, agresivos o nos alejamos. ¿Qué es lo que hacemos? Vivimos en un mundo que muchas cosas nos producen angustia, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude para no ser presa de la desesperación, sino confiar en Dios. No tomar decisiones sin que la paz de Dios reine en nuestro ser. Mire, vamos a recordar lo que dice Santiago 3:18. Santiago 3:18 dice algo importante y es así. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que la palabra de Dios se siembra en nuestra vida cuando estamos en paz.
¿Por qué? Porque la desesperación no nos deja ver lo que Dios está haciendo. No nos deja ver o no nos permite ver cómo Dios está trabajando en nuestra vida. La desesperación y la angustia son como barreras que tapan nuestros oídos, que tapan nuestros ojos y no nos dejan confiar más en el Señor. Por eso Santiago 3:18 nos dice, oye, ¿quieres tener un fruto de justicia? ¿Quieres comportarte bien? ¿Quieres aplicar lo que la Biblia dice a tu vida? Pues entonces permite que ésta se siembre en paz en ti. Muchas veces cuando estamos estresados, angustiados, no nos entra la Biblia. No nos acordamos de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque estamos embotados en nuestro estrés, en nuestra angustia. Y lo único que hacemos es pedir, ayúdame Dios, y ya. Y orar así, ayúdame Señor. Pero Dios quiere llevarnos a la palabra, algún versículo que recordemos lo que su palabra dice para que haya fruto en nosotros y entonces nos podamos calmar, tengamos paz, dejemos de estar enojados, estresados o tristes y entonces que la Biblia haga su efecto en nosotros. Por eso, en medio de un mundo donde las personas o muchas andan estresadas y corriendo, Dios quiere que experimentemos su paz a través de Cristo, porque Él nos ha salvado y nos puede salvar a quien aún no le conoce de la desesperación, de la condenación eterna. Solo Él puede ayudarnos. Para eso vino Cristo a nuestra vida, para eso vino Cristo al mundo, para ayudarnos. Tampoco para decir, yo, bueno, pues ya nada me importa, ¿verdad? Que ruede el mundo y yo acá en mi cápsula. No, tampoco. Sino para tener un concepto sano de lo que Dios quiere de mí y lo que tengo que hacer. Por eso, mis hermanos, el nacimiento de Cristo nos da paz, trae paz a este mundo donde hay muchas angustias, donde hay muchas preguntas para muchas personas sin resolver, que cuestionan a Dios, pero una vez que nos acercamos a Él, Él va poniendo en orden nuestra mente, Él va cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Y en tercer lugar, les invito para que podamos leer esta tercera enseñanza, dice así: el nacimiento de Cristo trajo esperanza en medio de un mundo necesitado. Lo que pensamos que necesitamos nos lleva siempre a tomar decisiones. Si yo pienso, ay, necesito una soda, pues voy, ¿verdad? Me lleva a tomar decisiones. Si yo pienso, tengo hambre, me lleva a tomar decisiones. O sea, lo que pensamos que necesitamos nos lleva siempre a tomar decisiones. Ahora, si estamos alineados con la palabra de Dios, con su plan, tomaremos decisiones buenas. Pero si estamos en contra de lo que Dios nos está diciendo, tomaremos malas decisiones. Por eso necesitamos confiar en Dios, tener esperanza en Él para darnos cuenta, sobre todo, que necesitamos confiar, tener fe. Dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Pero muchas veces no queremos esperar con paciencia lo que no vemos o lo que no hemos recibido. Muchas veces decimos de labios para afuera que sí creemos y que sí esperamos, pero nuestra conducta refleja que traemos un remolino en nuestra cabeza y estómago y entonces andamos desesperados, estresados y le decimos a la gente, no me hables, no me hables. ¿Por qué? Porque andamos estresados, desconfiamos y no tenemos esperanza. Decimos que creemos en Dios, pero nuestros actos no lo demuestran. Tenemos una necesidad tan grande que muchas veces no buscamos a Dios. ¿De qué tamaño necesita ser nuestra necesidad para acercarnos a Dios? ¿De qué tamaño necesita ser nuestro problema para confiar y tener esperanza en Cristo?
Necesitamos confiar en Dios una vez más. Necesitamos tener esperanza una vez más. No dejemos que la desesperanza nuble nuestra vida. Miren, dice Lucas 2 del 6 al 7. Mientras estaban allí en Belén, llegó el momento de que diera a luz. Al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en el establo, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Reina Valera dice que lo envolvió en pañales, ¿verdad? Como que esta versión es más noble, pero otras versiones dicen que lo envolvió en tela, ¿sí? O sea, no había pañales desechables, ¿sí? No había, o pañales esterilizados, ¿verdad? Bien limpiecitos y todo eso. O sea, ella lo envolvió seguramente, no sé si rasgó algo de su ropa, de su vestido que traía por ahí ya preparado y envolvió al niño en eso que traía. Vemos que esta historia del nacimiento de Cristo nos muestra una gran necesidad. Cristo padeció necesidades. No nació en un palacio, ¿verdad?, lleno de lujos y servidumbre. El Señor Jesucristo experimentó necesidades, por lo tanto, nos entiende a nosotros cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos pasando por angustia, cualquiera que sea nuestra necesidad, el Señor nos entiende porque Él pasó por lo mismo o cosas peores. En medio de esta gran necesidad del mundo, entonces, Cristo nació. Él vino para poder darnos esperanza, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestro ánimo se mantenga, para que podamos tener convicciones firmes en la palabra del Señor. Por ejemplo, la convicción que está en el Salmo 62:5, que dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. O el Salmo 71:5, que dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. O también, como dice Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estos versículos hablan de la esperanza que podemos tener, de la esperanza que mientras caminamos, mientras el mundo rueda, mientras avanzamos en edad, mientras tenemos cada vez más limitaciones quizá, mientras las angustias, los problemas, la enfermedad viene, sigamos confiando en Dios. Cristo vino al mundo para darnos esperanza, para hacernos entender que este mundo no lo es todo. Y entonces, si estamos enfocados en lo eterno, en lo celestial, pues el mundo va a pasar y la aflicción también. Y nuestra vida aquí también pasa, dice la Biblia, como un suspiro, como la hierba del campo que hoy es y mañana es cortada y echada al fuego. Y muchas veces nos angustiamos como si nuestra acción o lo que hacemos o no hacemos, o sucede o no sucede, dependiera todo el universo. Claro que hay cosas importantes para nosotros, pero lo más importante debe ser lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, el nacimiento de Cristo nos recuerda que podemos tener esperanza de que Dios va a suplir nuestra necesidad. Hoy, bueno, en estas fechas que recordamos la Navidad con más intensidad, Dios quiere que tengamos esperanza. No en lo que vemos en el teléfono, ¿verdad? Hoy hay muchas personas que se saben, no sé lo que está pasando, ¿no? El color de ojos de su artista favorito, la canción que acaba de salir, que si se murió Chente Fernández, que si esto y lo otro, están enterados de todo, ¿sí? De todo. Pero, ¿sabe usted a dónde se fueron de luna de miel sus padres? ¿Sabe usted en qué primaria estudió su mamá? ¿Sabe usted cuál es el mayor anhelo de su esposo o su esposa? ¿O el mayor anhelo de su hijo o de su hija? ¿Sabe usted cuál es el libro favorito de su mujer o de su marido? ¿Sabe usted algo muy personal
de su familiar? Porque muchas veces sabemos lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Es que tengo que estar informado. Sí, es bueno, pero saber de nuestra familia es mejor. Tener esperanza en Cristo es mejor. Y comento esto porque Cristo nos enfoca, nos ayuda para estar enfocados en lo que realmente importa, en lo que realmente es importante y es interesante. Como los jóvenes veían ayer en un video, ¿verdad? Las redes sociales siempre van a estar ahí, pero nuestra familia no. ¿Por qué? Porque somos finitos. Y el tiempo que aprovechamos o que no aprovechamos ya no va a regresar. El tiempo que desperdiciamos ya no va a regresar. Por eso la importancia de dejar que el nacimiento de Cristo redirija nuestra vida, nos ayude, ¿verdad?, a tener esperanza en Él, solamente en Él. Porque muchas personas en su desesperación se refugian en alguna cosa, se refugian en algún vicio, en las redes sociales, en otra persona, en distraerse. Pero cuando regresan a la realidad, otra vez es el lloro y el crujir de dientes. Por eso yo quiero invitarles que el Señor nos está desafiando. Quiero decirles que el Señor nos está desafiando a que el nacimiento de Cristo sea mucho más que una celebración común, que sea la razón de nuestro gozo, de nuestra paz y de nuestra esperanza. Que podamos, ¿verdad?, reflejarlo, no solo en la cena navideña o en el desayuno navideño o en la comida navideña, lo que hagamos, ¿verdad?, ese día, que no solo se refleje ahí, en ese instante, en ese momento, sino siempre, todo el año, a cada instante, que podamos reflejar ese gozo, esa paz, esa esperanza que la venida de Cristo al mundo y a nuestra vida, ¿verdad?, ha traído. Y yo quiero invitarles, hermanos, hermanas, para que podamos pensar, ¿cómo voy a celebrar la Navidad? ¿O cómo la pienso celebrar? ¿Qué es lo más importante? Los adornos, las personas, los regalos, la comida, el ambiente, la música, el tiempo que pasamos, los chistes, las risas. Es el nacimiento de Cristo y lo más importante debe ser Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como les digo, no solamente en estas fechas, sino siempre, siempre. Yo quiero invitarles para orar y al platicar con Dios, cada uno de ustedes que pueda decirle al Señor lo que le tiene cautivo y no le deja confiar más en Dios. Que ahí en su oración usted pueda platicar con Dios y contarle lo que le estresa, lo que le angustia y le roba la paz. O tal vez esa necesidad que usted tiene que no le deja creer que hay esperanza. Platique con Dios. Y Señor, aquí estamos delante de ti. Venimos, Señor, para adorarte. Venimos, Señor, para agradecerte, para confesarte nuestra maldad y para poner nuestra vida delante de ti. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque Cristo vino a este mundo para salvarnos, para que reconozcamos, Señor, que Él es el único camino, Él es la única esperanza y con Él tenemos todo el gozo, toda la paz. Gracias, Dios, porque tú nos amas, nos has salvado y te ruego que tú sigas tocando los corazones de quien no te recibe aún. Toca el corazón, Señor, de quien todavía está lejos de ti y hazle ver, hazle entender que tú has venido a este mundo para darnos esperanza, para salvarnos de la condenación y darnos vida eterna.
Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Muchas gracias porque podemos sentir y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando confiamos en ti. Síguenos ayudando, Señor, porque te necesitamos. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas. Bendice la vida de sus familias. Bendícele, Señor, en esa necesidad que te están poniendo delante de ti. Responde, Señor, responde con poder. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darles la certeza de que tú estás escuchando, de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en sus vidas. Guíales, Padre eterno, en fe y en amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.